Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Mes de la Francofonía. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Francofonía. Como cada año, la Embajada de Francia ha preparado un amplio programa de actividades culturales en alianza con instituciones de la Red Cultural Francesa y embajadas francófonas en Venezuela. Durante el mes de marzo, el público podrá disfrutar de un festival de cine, conciertos, teatro, actos circenses, entre otras actividades. También se llevará a cabo un concurso nacional de poesía francófona dirigido a jóvenes venezolanos que estudian francés como lengua extranjera. La Alianza Francesa, por su parte, presenta una agenda repleta de actividades muy variadas. Algunas se llevarán a cabo en su sede principal, en la Castellana Caracas, y otras se desarrollarán en las sedes del interior del país. Sobre esta agenda cultural y de celebración de la francofonía hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, otro año más en que el mes de marzo se viste de francés y nos regala una cantidad siempre valiosa de actividades, de, digamos, experiencias culturales muy diversas y que yo creo que la ciudadanía espera con mucha devoción y mucho más después de ese break obligado que supuso la pandemia y las actividades colectivas, pues otra vez, ¿no? Puede haber una convocatoria donde nos reunamos alrededor de la lengua francesa, de sus múltiples expresiones y también de sus múltiples variaciones, porque a veces se nos olvida, a nosotros pues hispanohablantes, que el francés se habla en muchas partes, no solamente en Francia, el país continental, en Europa, sino en otros países del mundo. Entonces esa posibilidad de encuentro es muy rica porque permite también conocer a otras culturas, quizás menos cercanas a nuestra cotidianidad, y también porque, bueno, tenemos la posibilidad de disfrutar de música, de cine, de eventos, de charlas. Es literalmente una fiesta. Entonces creo que, bueno, que en Alfabeto del Mundo celebramos esto y es muy, muy, muy grato que podamos hoy dedicar un programa nuevamente a este mes y a sus actividades y que, bueno, sea la voz de sus propios organizadores quienes nos vayan contando con qué nos van a sorprender este año. Sí, fíjate que Francia siempre ha tenido un lugar importante, además en nuestro país, desde tiempos de la independencia, desde finales del siglo XIX y principios del XX en especial. Hay una idea de lo francés en la arquitectura de varias ciudades de Venezuela
y al día de hoy sigue siendo una marca, una pauta que se asocia directamente con cultura. Los planes culturales del Estado venezolano, en especial a partir de los años 60, se gestan a partir de lo que realiza el Estado francés, ¿no? Desde el gobierno de Gaulle. Y esto tendrá amplificaciones mayores durante, digamos, el gobierno de Mitterrand a principios de los 80. Francia, ya luego miembro de la Unión Europea, sigue siendo un referente claro, marcado, de vínculo o asociación de lo cultural. Y que además, en el tiempo, se ha trascendido la exclusividad de París como referente o modelo. Hoy en día, pues ya hay otras ciudades de Francia que lo son, ciudades como Lyon, ciudades como Toulouse, como Lille, como Estrasburgo, como Nantes, siguen teniendo esta medida y esta particularidad. Además de que hay otras expresiones culturales más allá de las clásicas del siglo XX, en la fotografía, en el cine, como puede ser la música, variaciones o interpretaciones musicales cercanas al rap, por ejemplo, la idea de Francia como entorno multicultural que uno puede ver presente en muchísimas manifestaciones. Además, recordemos que el año que viene vamos a París 2024 y esa es una de las claves que está trabajando y que está planteando el gobierno francés, y me atrevería a decir que mucho de Francia en general, como pauta de entendimiento de las naciones, ¿no? Además, yo acompaño perfectamente lo que tú señalaste de la francofonía. No estamos hablando solo del mes de Francia, sino de la huella francesa en el mundo, que no solamente está vinculado con países que tienen el francés como una de sus lenguas oficiales, sino también con la huella y la marca que la cultura francesa puede llegar a tener en nosotros y que consciente o inconscientemente está en el planeta entero. Entonces es una gran fiesta, es la celebración de altos valores estéticos, de pensamiento, de sensibilidad que la francofonía trae para nosotros. Entonces, celebremos y celebremos en alto. ¿Con quién conversamos? Con Olivier Planchon. Olivier Planchon es el director general y delegado de la Alianza Francesa en Venezuela. Muy buenas tardes, Olivier. Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Olivier, yo quería comenzar con una pregunta que sería, ¿qué impacto ha tenido a través de los años el mes de la francofonía en el mundo? ¿Cuándo se establece y cómo ha ido ese crecimiento y esa presencia? Bueno, es una historia medio centenaria. El Día de la Francofonía no nació exactamente en este momento, pero el 20 de marzo de 1970, hace 53 años, nació la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica en África, en Níger. Fue una iniciativa, no fue una iniciativa francesa, sino una iniciativa de dos jefes de estados, de tres jefes de estados de África y de uno de Asia. Había el presidente Bourguiba de Túnez, el presidente Namadi Diori de Níger y el presidente Léopold Sédar Senghor, que también es un poeta, Ricardo, como lo sabes, Sí. de Senegal. Y además el rey Norodom Sihanouk de Camboya. Y ellos, después de más o menos 10, un poquito más para Camboya, años de independencia de Francia, porque estos cuatro países habían sido colonias y protectorados para Túnez de Francia,
querían armar una alianza entre países que tenían en común el uso del idioma francés. Y esta iniciativa, por supuesto, fue apoyada por París, pero fue una iniciativa totalmente ajena a la política exterior de Francia de esta época. Qué interesante. Y poco a poco, esta agencia de cooperación cultural y técnica creció al fin de los años 80, se volvió en una agencia intergubernamental de la francofonía. Por primera vez la cosa llevaba el nombre de su razón de ser. Y en 2006, oficialmente, y desde no hubo más otros cambios, se vuelve en la Organización Internacional de la Francofonía que conocemos ahora. Y este día 20 de marzo conmemora, creo desde más de 40 años, la creación de esta asociación de países, ahora son casi 90, entre estados totalmente francófonos y miembros y realmente miembros, y los miembros asociados. Por ejemplo, aquí en Venezuela celebramos la francofonía en el país con la Embajada de Suiza, la Embajada de Canadá, que está en Bogotá, pero bueno, nos apoyan desde ahí. Y también países asociados como Guinea Ecuatorial, como Uruguay, como México o como Egipto. Okay. Señor Olivier, quisiera preguntarle justamente, porque es importante destacar lo que ha mencionado. Este es el mes de la francofonía, por lo tanto no está centrado solamente en Francia, sino en la francofonía. Quisiera ver qué actividades en la agenda de este año en Venezuela, qué actividades desarrollarán en alianza con estas otras embajadas francófonas que menciona. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, actividades de cine. La Embajada de Suiza, la Embajada de Egipto y la Embajada de México y de Líbano han prestado películas que vamos a proyectar adentro de un evento nacional que se llama Festival del Cine Francófono, y que llevamos a cabo en Caracas, por supuesto, en más de 6 o 7 espacios, y también en Barquisimeto y Valencia y Maracaibo, en el interior. Y en Caracas, con la Embajada de Egipto, organizamos el 20 de marzo justamente una velada especial a Egipto, digamos, con la proyección de una película. Ajá. Y danzas orientales con bailarines profesionales y degustación de especialidades de Egipto, especialmente pasteles. Muy interesante y muy invitador. Sí, la verdad que sí, soy impaciente. Bien. Y el Festival de Cine, que también es me confieso que además lo espero con muchas ganas, porque es el momento de recibir la oferta realmente de cine francófono. Sí. ¿Tiene algo que comentarnos, algunas películas que le parezca mencionar?
Bueno, primero quería agradecer a nuestros aliados en este festival, porque por supuesto nosotros en las alianzas organizamos proyecciones, pero también lo hacemos gracias al apoyo del Trasnoche Cultural, del Centro Cultural Chacao, de los galpones y del Cinex Art Polón. Eso es muy importante para nosotros y el patio arte también en Valencia. Ok. Creo que voy a destacar una película que se llama Supreme, que es una película muy reciente francesa, que bueno, trata de la historia de un grupo musical que se llama Supreme NTM, que es un grupo de hip hop. Y es la historia de un momento particular de los años 90, 2000, muy emblemático de la Francia de esta época, donde surgía de los barrios populares de lo que llamamos banlieue, las ciudades que son las ciudades pequeñas acerca de las ciudades grandes, y donde nació una cultura popular muy viva, muy auténtica, que mezclaba influencias de los países, porque a menudo se trata de jóvenes inmigrantes de segunda generación. Así que influencias de su cultura de origen, de África, influencias norteamericanas, por supuesto. El hip hop nació allá. Sí. Y también todo eso en idioma francés. Y bueno, esta película, Supremos, fue galardonado por los premios César, especialmente la revelación del actor principal, que se llama Sandor Futek. Eso en 2021, es una película muy reciente. Los trofeos César son los equivalentes franceses de los Oscars. Sí. Bueno, a veces seguimos más, si le soy franca, la premiación del César. Muchas gracias. Sí, de los César y también del Oso de Berlín, que a veces el cine norteamericano, bueno, la premiación, no el cine norteamericano, que a veces es un poco particular. No comento. Olivier, y cuéntanos un poco más, por ejemplo, es natural que mucha gente no entienda el concepto de francofonía, ¿no? ¿Cómo podemos conocer más sobre ese concepto? ¿A través de qué instituciones en el país yo pueda entender que francofonía también tiene que ver con Haití, ¿verdad? También tiene que ver con Quebec en Canadá. Ayúdanos a comprender un poquito más de esto y cómo podríamos ampliar este conocimiento. Bueno, hay que saber que la Organización de la Francofonía es una organización pequeña como organización internacional. Tiene un presupuesto que no llega a 100 millones de dólares, así que es poco. Tiene una representación geográfica en América Latina y Caraibes que queda en Haití. Haití es un país francófono, digamos, francohablante desde el fin del siglo XVIII. Es fuera de Francia uno de los lugares donde se practica el francés más antiguo. Pero bueno, no hay representación en Venezuela, sino a través de las embajadas, por supuesto, de países pertenecientes a la OIF, la Organización Internacional de la Francofonía, a los centros culturales como las 10 alianzas francesas del país, y también ahora
no podemos acercarnos de todo de forma virtual, y hay un sitio bastante bien hecho que es el de la OIF, creo que es oif.org, donde hay una agenda muy bien actualizada para conocer los eventos que organiza a escala internacional esta organización, y también porque a pesar de sus recursos limitados, la OIF organiza convocatorias sobre temáticas sociales, temáticas de idioma, por supuesto de idioma francés, pero bueno, de cultura, de desarrollo sostenible, de medio ambiente. Y bueno, creo que hay varias iniciativas que pueden interesar a los residentes de Venezuela y a los amigos de la lengua francesa, que es una lengua compartida por Así casi la es. mitad de los países Buenísimo, de Olivier. este planeta. Sí. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿verdad? Y al volver continuamos conversando sobre el mes de la francofonía. Gracias, Ricardo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Mes de la francofonía. con quién conversamos? Con Olivier Planchon. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Muy bien, continuamos conversando con Olivier Planchon, director general y delegado de la Alianza Francesa en Venezuela, sobre el mes de la francofonía. Olivier, estamos hablando un poco sobre cómo conocer más sobre la francofonía, y tú nos has dado grandes luces en ese sentido. Ahora, yo quisiera que tú nos recomendaras de manera especial algo que se vaya a desplegar dentro de las actividades, algo por lo que tú sientas debilidad, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? Porque nos interesa esa subjetividad. Para ti, Olivier, oye, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan? Oye, yo les recomiendo en especial que vayan a esto. A ver. Bueno, tengo derecho a cuántos eventos subjetivos. Bueno, a los que quiera. Bueno, así que voy a empezar por algo que no viene de la programación de la Alianza Francesa, sino de una programación conjunta de la Embajada de Francia y del sistema. Es un concierto que se llevará a cabo el 19 de marzo a las 11 de la mañana en la sala Simón Bolívar, en la sede de Quebrada Honda del sistema, bajo la dirección de un maestro francés que se llama Bruno Procopio, que fue invitado a su demanda a su pedido por el sistema, y que va a dar un programa de música alemana, así que la francofonía tiene espaldas largas, sí. de Franz Schubert, pero con una orquesta para mí maravillosa, y por eso lo pongo como primera elección, que es la Orquesta Barroca Simón Bolívar del sistema, que es una formación espectacular. Así que para mí eso sería mi primera elección, el domingo 19 de marzo. Magnífico. Segundo, en la alianza proponemos varias cosas un poquito nuevas y originales, así que voy a citar solamente dos porque hay un montón, pero bueno, dos. Primero, el último día de marzo, el viernes 31, un cineconcierto en homenaje a Georges Méliès. Georges Méliès es director de cine
totalmente pionero del fin del siglo XIX, que puso en imágenes obras de Julio Verne, como por ejemplo El viaje a la luna, y lo hizo de forma muda. Y con el pianista venezolano Andrés Lebel vamos a dar una sonorización, una ambientación con piano a estas obras de Georges Méliès. Eso en la sede de la Alianza Francesa de Caracas, la sede la castellana, la sede de la castellana. Y bueno, otra cosita que a mí me llama mucho la atención y donde voy a ir con mucho gusto es una experiencia que, bueno, es el único evento de toda esta programación de decenas y decenas de eventos en Caracas y todo el país. Es el único que tiene un costo de entrada. La entrada se va a pagar porque no es solo música, es música, es teatro y es gastronomía. Aquí que también es una cena, así que hay que pagar para la cena. Es una agrupación de artistas y cocineros que se llaman Galex. Y van a proponer a partir de la obra de Victor Hugo, Los Miserables, una velada de teatro y de degustación de platos inspirados por estas obras, esta obra de Victor Hugo. Y bueno, eso es en pequeño porque el cupo es limitado, pero bueno, todavía no hemos puesto en venta las entradas, así que hay chance para todos. Para a esta etapa. Muy bien. Bueno, es también en armonía, en sintonización con este evento gigantesco que propone una productora totalmente privada, con apoyo de nosotros, pero es una operación totalmente independiente, que es Los Miserables en el Teatro Tereso Carreño a partir del 30 de marzo. Y bueno, con nuestra pequeña contribución gastronómica contribuimos a acompañar este evento gigantesco que es a otra escala y con otras metas. Claro, sí, es otro, claro. pero bueno, muy representativo de la francofonía y de Francia, efectivamente, ¿no? Los Miserables, pero que precisamente, y lo decíamos Ricardo y yo comentábamos al comienzo del programa, de la impronta de la francofonía, de la cultura francesa también en el mundo, y Victor Hugo con Los Miserables construye un imaginario universal en el que nos vemos reflejados, yo pienso que como humanidad, en la búsqueda, ¿no? de los valores de libertad, de democracia, que creo que eso nos convocan a todos. Sí, creo que sí. Y la literatura y la obra de Victor Hugo, de forma general, su poesía como su prosa o su teatro o sus novelas, llevan como pocos autores franceses, la verdad, un valor realmente universal y que va, si digo más allá de Francia, me equivoco en la expresión, quiero decir que no tiene país, es una obra planetaria, totalmente humana. Así es. Hay una actividad, señor Olivier, que van a desarrollar este año, que es, y que involucra evidentemente a la Alianza Francesa, pues es el espacio natural para ir a estudiar francés como segunda o tercera lengua, ¿no?
para los venezolanos o hispanohablantes aquí o incluso a cualquiera que esté acá pero quiera aprender a hablar bien francés, es un concurso de poesía francófona. Ah, sí. Eso no, que es además orientado a jóvenes, ¿no? Que están o que se han formado. Por favor, cuéntenos sobre eso, que es una apuesta muy, muy llamativa. Sí, es una maravillosa idea de la AVENPROF, la Asociación Venezolana de Profesores de Francés. Es una asociación de 120 profesores en Caracas y en todo el país, que son profesores diplomados del Instituto Pedagógico Nacional en idiomas y en francés. Y hay jóvenes, hay más antiguos, etc., pero trabajan mucho para dar al idioma francés una imagen y de profesionalismo y también una atractividad más allá de los cursos y de la enseñanza de la gramática, del vocabulario, etc. Claro. Y ellos han tenido esta idea de concurso de poesía. La convocatoria va a tardar hasta el 15 de marzo, si no estoy mal. Y las obras que van a recibir serán leídas por un jurado de profesores de francés y de literatura. Y no estoy bien al tanto de la premiación, pero creo que vamos a tener un panorama interesante de esta francofonía en poesía. El tema es el tema del tiempo, para tener un tema muy general y un punto de partida confortable para los candidatos. Y vamos a proclamar los resultados antes, por supuesto, del 31 de marzo y celebrar un pequeño show de premiación y de recitación de poesía en esta ocasión. Claro. No estaremos muy pendientes también de los resultados de ese concurso. No deja de ser una apuesta arriesgada, pero muy valiosa. Crear poesía en una lengua que no es la lengua materna, sino una lengua, a la que te has acercado por muchos motivos, pero generalmente por un interés personal. Y escribir poesía en otra lengua ya no es un reto, es un reto bastante interesante. Estoy muy atenta entonces, me imagino, señor Olivier, que estará publicado en las redes de la Embajada y en las redes de la Alianza, ¿no? Los resultados. Sí, también la red de AVENPROF, y sí lo vamos a publicar, y es muy interesante porque la poesía es algo, yo sé que hablo a especialistas, pero es algo que funciona a la vez con reglas, pero también más que nada con imágenes. Y eso, cuando uno trata de componer un texto en un idioma que no es la suya directamente, para mí lo veo así. Me equivoco totalmente, pero lo veo como un acelerador de creatividad, porque en un idioma ajeno, por fatalidad, porque no se conoce totalmente las reglas, la posibilidad de liberarse de algunas necesidades gramaticales, es mucho más, todo es mucho más fluido. Uno se permite mucho más cosas que en su idioma propio. Así que el resultado puede ser interesante. Muy interesante, sin duda.
Bueno, pues nosotros muy felices, señor Olivier, de haberlo tenido hoy aquí en Alfabeto del Mundo. Celebramos la francofonía. Somos además, bueno, grandes admiradores de las letras francesas y en francés. Y bueno, que sepan, bueno, el embajador Nadal, el señor Patrick, ustedes, que Alfabeto del Mundo es su casa también. Así es, Olivier. Muchísimas gracias, Sashenka, y muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Y bueno, espero verlos a uno de estos eventos que organizamos hasta el fin de mes de marzo. Claro que sí. Así será. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes, Sashenka. Abrazos. Buenas tardes, Ricardo. Un Hasta abrazo. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Hasta aquí nos trajo el río. Fíjate qué interesante todo lo que conversamos con Olivier y lo que es el planteamiento de la francofonía, ¿no? Porque además son como unas piezas que tienen una combinatoria riquísima dependiendo del lugar del mundo en donde se esté celebrando. Entonces, en el caso o el contexto venezolano, tiene que ver con esa huella que la francofonía también ha tenido en otros países no oficialmente francófonos, pero en donde la presencia de lo francés tiene un lugar importante y destacado, ¿no? Entonces, mencionaba Egipto, mencionaba Uruguay, por supuesto Canadá, Haití y otros países alrededor. A mí eso me parece magnífico porque habla de huellas culturales y de campos semánticos culturales importantes, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Caracas y en su arquitectura, hay zonas francófonas, Sí. ¿verdad? Como hay zonas estadounidenses, hay zonas italianas, zonas españolas y hasta vascas, ¿no? Dentro de la particularidad española. Entonces, todo eso para mí ya lo hace algo profundamente rico. Luego, la combinatoria, cuando tú lo llevas elementos culturales y conviertes esos cruces en música, en artes visuales, en teatro, en cine, ¿no? Y por supuesto en gastronomía, pues es algo muchísimo más rico. También me encanta que Olivier haya mencionado desde el principio que la idea de la francofonía no es una idea metropolitana de Francia, sino que surge en África y luego se va extendiendo hasta que Francia también lo asume como propio, dada la presencia y la huella migratoria hacia ya la metrópoli francesa. Yo creo que es toda una lección muy rica e importante de multiculturalidad, en donde otros países como el Reino Unido, por ejemplo, también han trabajado esto a través de la Commonwealth en especial, y nos trae hasta el día de hoy, luego de lecciones muchas veces dolorosas del pasado, del colonialismo y de otros elementos, a un presente cultural muy rico. Y que en Venezuela nosotros podamos celebrarlo, compartirlo, la huella francesa corsa, la huella francesa en una ciudad como Caracas, cuando podemos recordar que una de nuestras poetas francesas más destacadas, y fíjate como digo, una de nuestras poetas francesas más destacadas, pero es nuestra venezolana, es Millo Bestrini, ¿no? Y uno puede pensar en la huella gastronómica, literaria, por no decir en las artes plásticas. No existiría Jesús Soto, Carlos Cruz Diez y otros grandes artistas venezolanos sin Francia. Entonces, yo creo que difícilmente esto puede ser más extraordinario. Entonces, celebremos esta francofonía y no se pierdan estos eventos. Yo creo, bueno, aparte de coincidir contigo en muchos de estos aspectos, yo creo que a mí me gusta destacar, y lo hizo el señor Planchon también, justamente la importancia de la diversidad dentro de la francofonía. Hizo mucho énfasis por muchas de las cosas que ya tú mencionaste, pero yo creo que porque también es importante para una lengua
ser hablada en primer lugar, porque eso es lo que la mantiene en buena medida, pero también es lo que le permite enriquecerse, es lo que permite crecer y es lo que permite crear. Nosotros tenemos muy cerca, y a veces lo olvidamos, un Caribe francés o francófono, porque creo que ya solo pocos dependen de Francia, otros ya son países independientes. Y también es como difícil no pensar en la impronta de la Revolución Francesa, que si bien en buena medida fue una revolución que fracasó, también es la revolución que encarna los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad que después dieron paso a la Declaración de Derechos Humanos y a tantos valores democráticos que están vinculados absolutamente, ¿no?, con este ideal. Entonces, sí, Francia como nación, como una nación que además se enorgullece de ser una república, también como una nación que reconoce una historia controversial de la que quiere, por supuesto, resarcirse de una manera constructiva, y también, la cantidad de países que hablan un francés propio, ya sabemos, así como el español, que no hay un solo español, no hay un solo francés, y que además tienen la iniciativa de celebrar eso, de celebrar que el francés tiene tantas variantes como sus hablantes. Así que creo que salimos ganando de todos los puntos de vista. Sigan las redes, lo hemos dicho, insistimos, no se pierdan esta celebración que es el mes de la francofonía. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, Ricardo, ¿qué podemos recomendar? Que sigan las redes de la Embajada de Francia, de la Alianza Francesa, porque así pueden estar al día de la agenda cultural de este mes tan especial, donde vamos a tener una oferta tan amplia y que además quiero destacar, una oferta que no es solo en Caracas, sino en otras ciudades del país como Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, donde también la Alianza Francesa tiene pues sus sedes, y disfrutar de todo lo que el mes de la francofonía tiene para ofrecernos. Sí, y además recordemos que a través de cualquiera de estos canales nos podemos enterar de lo que la Embajada de Francia, ¿verdad?, y sus aliadas también van haciendo en el transcurrir del año, que son conciertos, festivales y otra cantidad de una oferta cultural valiosísima que podemos aprovechar. En el próximo encuentro. Teatro en la Colonia Tovar. Algo de todo esto es vivir. Y tendremos como invitados a Mildred Mauri y Juan Carlos de Petri. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.